Vamos entonces, si le parece, a empezar con el gusano barrenador y para que usted sepa, digamos, en qué andamos en este sentido. Bueno, primero, volvió a poner sobre la palestra un nuevo desacuerdo entre México y Estados Unidos. Ojo con eso. Parece que ya había quedado zanjado el problema, pero Estados Unidos volvió a lanzar otra advertencia y amenazan con reimponer restricciones a la importación de ganado mexicano. Hay que recordar que México es el principal proveedor de cabezas de ganado a Estados Unidos, ¿no? Un motor económico para estados como Sonora, ahí lo tiene usted, mire, está entender primero, tiene Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas, entre otros, ¿no? Extender el permiso de operación de las acciones solicitadas para evitar nuevas restricciones de la empresa aérea, eliminar, ¿pero eso qué es? Perdón, ahí, eso es solicitadas por Estados Unidos, eliminar los impuestos a piezas esenciales para el mantenimiento de las aeronaves y remover las trabas burocráticas que obstaculizan su trabajo. Eso es lo que va a pedir Estados Unidos. A ver, vamos a entrarle al tema y vamos a hablar con Alberto Banuet, productor ganadero. ¿Lo tenemos ya? Ahí estamos ya. Alberto, ¿cómo te va? Gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por tu participación. A ver, mucho gusto. Exactamente, Alberto, ¿qué está pasando? ¿Cómo vemos esto del gusano barrenador? ¿Y por qué reacciona Estados Unidos así? ¿Qué tan bien hacemos nosotros nuestro trabajo? ¿Y por qué Estados Unidos se dejó venir con todo amenazando a más aranceles? Si me permite, yo quisiera primero dar un poco de contexto para quienes nos escuchan puedan entenderlo. Miren, México tiene el problema del gusano barrenador desde los años 1960. Desde entonces convivimos con el gusano barrenador. En 1965 se hizo un estudio amplio entre las autoridades sanitarias de Estados Unidos y de México y se determinó que solamente había 3 zonas muy bien delimitadas en toda la República Mexicana en donde no había gusano barrenador, y se decide entonces crear una comisión México-Norteamericana para la erradicación del gusano barrenador, y en 1972 se crea esta famosa comisión que duró trabajando oficialmente casi 20 años. En 1977 esta planta inicia sus operaciones produciendo 500 millones de moscas por semana. Eso le da a usted una idea del tamaño del problema. Y al finalizar la vida útil de la planta en 1982, más o menos, aquí hay una discrepancia en las fechas, pero yo se las explico, había 2.031 trabajadores. Para erradicar la mosca en esos 20 y tantos años, o 20 años oficiales, digamos, se requirieron 58,000 horas de vuelo de avionetas. Se requirieron 250,631 millones de moscas, pagadas en el 80% por los americanos y el 20% por nosotros, y todo este programa tuvo un costo de 620 millones de dólares. Y se declara a México formalmente libre del problema del gusano barrenador alrededor de 1981. Incluso vino la subsecretaria de la USDA, una señora de nombre Ann Beneman, con el profesor Hank, en ese momento secretario de Agricultura, y se hizo un evento muy bonito, protocolario, como lo hacen los americanos y como lo hacíamos nosotros antes. La comisión siguió funcionando un par de años más, bajándole al ritmo, y se decidió, cuando ya no había nada de gusano, que esa planta se trasladara a Panamá. Se desarma la planta, que en realidad era propiedad de los americanos, y se la llevan a Panamá. Desafortunadamente, los panameños no trabajaron tan eficientemente como lo hicimos aquí, y desde hace más o menos 5 o 6 años empiezan los reportes de gusano barrenador en Centroamérica y viene subiendo hacia México. La tasa de propagación, digamos, del gusano barrenador teóricamente es de 1.6 kilómetros por día. Eso es lo que la mosca camina de manera natural. Pero hoy tenemos tasas de propagación de hasta 300 kilómetros por día, lo que hace mucho más difícil su control y su erradicación. Y eso tiene varias razones. Mucha gente culpa exclusivamente al ganado que viene derivado
yo lo llamo de un comercio informal, porque todos sabemos que esto existe y además ese ganado que viene de manera informal de Centroamérica se necesita en el comercio mexicano por varias razones que no viene al caso explicar ahora, pero que son necesarias. Es informal, nosotros tenemos la culpa, junto con las autoridades sanitarias de Guatemala, de que esto a través de 20 años no se haya podido regularizar. Eso es tema de otro debate. Pero existe y también es un vehículo, o sea, el ganado que pasa de manera informal es un vehículo también indiscutiblemente del problema del gusano barrenador. Pero debemos de ser claros. El gusano barrenador o la mosca del gusano barrenador oviposita en cualquier animal de sangre caliente. Es decir, tenemos un problema más grande de lo que se ve a simple vista. Nosotros tenemos 956 kilómetros de frontera con Guatemala y más o menos 190 kilómetros de frontera con Belice. En donde no hay fronteras, transita cualquier cantidad de fauna silvestre que son portadoras de gusano barrenador. Y eso hay que tomarlo en cuenta. No podemos culpar solamente al ganado. Para que se llegue del tamaño del reto que tenemos enfrente, entre Guatemala y México hay 60 puntos de internación de ganado, la mayor parte de ellos, o casi todos, informales. Sí. Todo mundo sabe dónde están, y hay en realidad 14 puntos formales de destino. Todo mundo sabe para dónde van los animales, claro. Que insisto, son necesarios, los necesitamos. ¿Que hay que regularlos? Sí. Pero bueno, esa es nuestra situación hoy. Lo preocupante es que no hemos hecho números. Y para darnos una idea del tamaño del monstruo, del animal que tenemos enfrente, le cuento esto. Según el reporte del INEGI o el censo del INEGI del año pasado, nosotros tenemos 107 millones de cabezas de ganado bovino y 19 millones de cerdos. Si nosotros hacemos una extrapolación muy sencillita, haciendo con dos considerandos, uno que no se mueren los animales y otro que sí se mueren los animales, solamente con el 10% del inventario que yo le estoy diciendo. Y a precios actuales, eso nos costaría, en el mejor de los casos, siendo muy, muy optimistas de que no se muriera ningún animal, solamente los costos de curación del ganado bovino con el 10% de ese inventario nos costaría más de 85.600 millones de pesos de daños a los ganaderos mexicanos. Y en el caso de los cerdos, nos costaría un poco más de 2.850 millones de pesos, afectando solamente el 10% de la piedra nacional. Esto es devastador, y a lo que nos enfrentamos, y esto es lo que tenemos que ponernos a trabajar. Bueno, tendríamos que habernos puesto a trabajar desde el año pasado. Y esa es la situación, esa es la radiografía a muy grandes rasgos de cómo estamos viviendo esto. Oye, Alberto, a sabiendas de todo este diagnóstico que nos dices, que es clarísimo lo que está pasando, aquí la pregunta es, ¿por qué no se puso a trabajar el gobierno o las autoridades? ¿O qué fue lo que pasó en el camino que lo impidió? Y lo segundo es, hasta cierto punto, si entiendo, Estados Unidos tiene algo de razón en su exigencia. Pues ¿por qué no lo hicieron? No lo sé, eso habría que preguntárselo a las autoridades de agricultura. Claro. Y la carta de la secretaria Rawlings es devastadora, es muy difícil de contestar. Creo que la contestación fue triste, la que le dimos. No la tengo en su totalidad, pero cuando menos lo que sale en el Twitter me parece que no abona a que esto se resuelva. Tenemos los mecanismos para atacarlo. Solamente hay que ponerse a trabajar. Hay que recordar que la Secretaría de Agricultura se desmanteló en el sexenio pasado. Tenemos un recorte de personal. De ahí para acá se han despedido a varios compañeros médicos veterinarios supuestamente coludidos en acciones ilegales en el tráfico de ganado. Y el escenario es complejo, pero también, por el otro lado, pues todo el programa lo está llevando Estados Unidos. A nosotros no nos está costando, según la carta de la secretaria Rawlings. Sí. Si esto es así,
salvo que alguien salga a denunciarlo con evidencia y claramente, pues yo no veo por qué no podemos dejarlos trabajar como ellos nos están solicitando. Y es muy sencillo. ¿Quieren trabajar 7 días a la semana? Pues que trabajen 7 días a la semana. ¿Quieren meter refacciones para darle mantenimiento a las aeronaves? Pues hay que dejarlos. ¿Por qué les vamos a cobrar impuestos a las refacciones? Realmente es inconcebible, pero bueno, como decía mi abuelo, la tierra está seca, el surco es largo y con estos bueyes hay que arar. Sí, oye, híjole, es que no se ve, Alberto, solución, o no sé si yo esté siendo pesimista, pero digamos, vamos, ya es un poco la dinámica de la presidenta incluso, ¿no? No, vamos a hablar y vamos a llegar a acuerdos seguro y nos vamos a entender, pero pues solamente en este caso nos vamos a entender si dejamos abiertas puertas, ¿no? Para que Estados Unidos haga lo que pide hacer, ¿no? Yo creo que sí. Nosotros tenemos no a las capacidades de lo que tenía la planta de Tapachula, pero tenemos, y un ejemplo clarísimo, es un laboratorio en el estado de Yucatán que es propiedad de la universidad, que está dedicado con gente muy capaz a producir insectos benéficos. Ellos están atacando el dengue produciendo mosquito estéril. Yo les pregunté si estarían en capacidad de hacer este tipo de mosca estéril para combatir el gusano, y no solamente me dijeron que sí, que estaba el personal para hacerlo, estaba a su disposición el laboratorio y que había recursos de la universidad para iniciarlo, porque entienden de la gravedad de lo que nos pasaría si esto le pega a la ganadería mexicana, particularmente en un estado como Yucatán, donde la ganadería es importante y la porcicultura todavía más importante. Sí. Por eso lo hemos propuesto, lo único que recibimos fue una sonrisa así medio extraña y no se toma en cuenta, ¿no? Tenemos otra planta maravillosa que es la de la mosca del Mediterráneo, que también está en Chiapas, que es una planta eficientísima, enorme, y yo no entiendo por qué el gobierno mexicano no ha hecho lo necesario para que en esa planta de la mosca del Mediterráneo con toda facilidad puedan estar produciendo mosca para combatir el gusano. Uh-huh. Y hay que estar trayendo las famosas moscas desde Panamá. Sí. Entonces, pues hay muchas preguntas sin contestar. ¿Cómo es yo realmente deseo que, yo sé que en la Secretaría de Agricultura hay capacidad de sobra para enfrentar el tema, nomás tenemos que deshacernos de un montón de atavismos y ponernos a trabajar. ¿Cómo es el gusano, físicamente? Es un gusano bastante desagradable, se llama Cochileoma omnivorax. Sí. Yo aquí tengo fotos, con mucho gusto se las mando, ahorita no va a poder ser posible, pero es un gusano largo. La mosca es una mosca grande, verde, que oviposita en cualquier herida, en un ombligo de un becerro recién nacido, un cerdo, un conejo, un venado recién nacido, ahí oviposita la mosca. En un animal que se castra, en personas que tienen heridas. Ya tenemos reportes de personas, en Honduras ya hay personas que han fallecido por el gusano barrenador. En Chiapas ya tenemos el reporte de una señora que tuvo un problema con gusano barrenador. Y la verdad es que lo que reporta hoy la Senacica en número de casos, pues nosotros los ganaderos somos un poquito mal pensados y mal mañosos y sabemos que hay mucho más gusano barrenador de lo que están reportando las autoridades. Empezando porque ya los teléfonos para reportar los casos no contestan. Ajá. Entonces, pues eso también es una forma de maquillar la información que no nos beneficia, ¿no? Oye, debemos... para cerrar, te pregunto, sí. Alberto, digamos, ¿el gusano provoca la muerte del ganado o qué es lo que provoca en el ganado? Se empieza a adelgazar y puede llegar hasta la muerte, ¿no? Se reproduce de tal manera que sí, el daño económico es tremendo y sí llega a morir. Sí. Oye, estamos ya viendo, nos pusieron aquí en la pantalla, el gusano es blanco, ¿ah? Sí, es un gusano blanco, sí. Sí, es bastante desagradable, como bien dices, lo estamos viendo en la pantalla. Bueno, sí. Alberto, pues ahí te estaremos buscando y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Es un placer, al contrario, muchas gracias y en lo que podamos servir aquí estamos a la hora. Te vamos a buscar, Alberto, seguramente. Gracias, buenos días, buenas tardes ya. Adiós. Adiós.